En las montañas más altas de un pequeño pueblo minero llamado San Aurelio, se encontraba una de las minas de oro más antiguas y valiosas de toda la región. Era famosa no solo por la cantidad de oro que ocultaba en sus profundos túneles, sino también por las leyendas que la rodeaban. Todos decían que la montaña tenía vida propia, y que solo dejaba tomar su riqueza a quienes lo merecían. Los mineros eran hombres fuertes, curtidos por el frío de las alturas, y el polvo dorado que se les quedaba pegado a la piel. Trabajaban desde que salía el sol hasta que las estrellas comenzaban a brillar. Entre ellos había risas, cansancio y sueños. Cada uno esperaba algún día encontrar una veta de oro tan grande, que pudiera cambiar su destino para siempre. En el pueblo vivía Mateo, un joven un poco delgado, silencioso pero muy amable. Tenía apenas 19 años, se sabía muy poco sobre él. Su madre había muerto hacía muchos años atrás, y vivía completamente solo, en una pequeña cabaña de madera junto al río. Muchos lo veían como un muchacho tímido, trabajador y sin maldad alguna. Siempre saludaba con respeto, ayudaba a quien se lo pedía y nunca levantaba la voz. Pero nadie sabía lo que escondía detrás de sus ojos. Desde que era un niño muy pequeño, Mateo escuchaba a los mineros hablar de riquezas inimaginables, oro suficiente para comprar tierras, casas, animales y muchas cosas que Mateo jamás había conocido, pero lo que más anhelaba era vivir sin preocupaciones. Mateo también soñaba, pero su sueño era diferente, quería huir de San Aurelio. Sentía que el pueblo era una jaula, que el destino ya estaba escrito para todos, nacer, trabajar en la mina, envejecer y morir allí. Y Mateo no aceptaba eso. Cierta noche, mientras paseaba cerca de la entrada de la mina, escuchó a dos capataces hablar. Mañana traerán los sacos de oro puro, y los dejarán en la sala grande. Mientras tanto, nosotros esperaremos que todas las mulas lleguen a tiempo, y nos aseguraremos que los cargamentos bajen al poblado, dijo uno. Mateo se quedó quieto, su corazón comenzó a latir con fuerza. Oro puro, listo para ser llevado, y durante la noche, los mineros dormían profundamente por el cansancio. Una idea peligrosa comenzó a formarse en su mente. Mateo conocía cada rincón de la mina, y eso era suficiente como para moverse sin ser visto. De niño, su padre había trabajado allí y lo llevaba a veces a las zonas cercanas. Conocía los senderos, los escondites, y también sabía que los guardias solían dormirse. Esa noche, cuando el silencio lo cubrió todo, Mateo tomó una linterna, una cuerda y una carretilla vieja. Se escabulló entre las sombras, bajando la pendiente como si fuera parte de la misma montaña. Los trabajadores dormían en sus barracas, muy agotados por el cansancio. Entró a la sala grande de almacenamiento, sin que nadie se diera cuenta de su presencia. Cuando examinó el lugar, con nervios y asombro, Mateo encontró 6 sacos llenos de oro en pepitas. Brillaban incluso en la sombra. El aire olía a polvo metálico, a riqueza y peligro. Mateo sintió las piernas temblar. Era ahora o nunca. Mateo tomó 2 sacos, escogió los más pequeños, pues sabía que cargar más lo delataría. Los colocó en la carretilla y lentamente empezó a subir por el camino estrecho hacia su cabaña. Cada piedra que se movía, cada ruido del viento, le hacía sentir que todo el pueblo lo veía. Pero la noche lo protegía. Llegó a su cabaña y escondió los sacos bajo el piso, entre tablones que él mismo había aflojado días antes, escondió todo el cargamento. Luego regresó a la mina por otros 2 sacos, y luego por los últimos. Cuando el sol comenzó a asomarse, Mateo había robado todo el oro, sin que nadie sospechara. Cuando los mineros despertaron, el escándalo fue enorme. «¡Nos han robado!», gritó el capataz. El pueblo entero se reunió. Las miradas desconfiadas volaron de hombre en hombre. Culparon a forasteros imaginarios, inventaron historias de ladrones expertos, incluso dijeron que quizá la montaña había decidido llevarse su oro de nuevo. Pero nunca mencionaron a Mateo. ¿Cómo iban a sospechar de aquel joven tranquilo que a veces les llevaba agua? De aquel que ayudaba a los ancianos a cortar leña. Todos en el pueblo hablaban del robo del oro. Mateo, mientras tanto, se comportaba muy normal. No cambió nada en él. Trabajaba como en un día cualquiera. Caminaba como siempre, sonreía como siempre, mientras todos se preguntaban, ¿quién pudo haber sido? Mateo regresaba tranquilo a casa. Pero por las noches, al estar solo, se arrodillaba sobre el piso de su cabaña y levantaba los tablones. Allí estaba, su libertad. Los días pasaron muy lentos hasta que transcurrió un mes. Cuando la vigilancia bajó un poco, la gente del pueblo volvió a su rutina normal. Al ver esto, Mateo se preparó para partir. Estuvo planeando todo para no ser descubierto. Guardó el oro en un doble fondo que él mismo había creado. Luego lo camufló todo en una carreta pequeña. Y se dispuso a bajar la montaña. Caminó sin prisa hasta el río. Pero cuando estaba por cruzar el puente del río, se detuvo. Miró hacia atrás. Miró fijamente con dirección al pueblo. Aunque era un pueblo pequeño, se veía tan lleno de vida.
con humo saliendo de las chimeneas. Sabía que era la última vez que estaría frente a aquella mina. Miró con paciencia aquellas montañas que se ponían violetas en cada amanecer. Había crecido odiando aquel lugar, y sin embargo, le había dado todo lo que conocía. Respiró hondo. Gracias, susurró, sin saber si le hablaba a su madre, a la montaña o al destino. Pero la decisión había sido tomada. Sabía que no había vuelta atrás. Y entonces siguió su camino. Habían pasado 10 años desde aquella madrugada, en la que Mateo robó los sacos de oro y desapareció del pueblo minero de San Aurelio. Su nombre se había convertido en un susurro, en una sombra, en una historia que los viejos contaban alrededor del fuego, cuando el viento helado bajaba de la montaña. Pero Mateo había cambiado mucho. Ahora conocido en tierras lejanas como Don Mateo del Río, no era el mismo joven hambriento de libertad que había escapado aquella noche. Se había vuelto un hombre muy respetado, con trajes finos, modales tranquilos y una fortuna que crecía cada año. Tenía varias haciendas, muchos animales, una flota de barcos de transporte, y hasta había ayudado a construir 3 escuelas para niños pobres. La gente lo admiraba mucho, lo llamaban benefactor, ejemplo de humildad y esfuerzo. Y aún así, por las noches, cuando se sentaba solo frente al fuego, el silbido del viento le traía un murmullo que parecía decir su nombre. Una mañana, un comerciante que venía del norte llegó a su hacienda con noticias. Don Mateo, ¿ha escuchado lo que está ocurriendo en San Aurelio?, preguntó mientras bebía agua fresca. Mateo sintió un estremecimiento que no mostró en el rostro. No he sabido nada en años, respondió con calma. ¿Qué sucede? Dicen que la mina se ha vuelto peligrosa, explicó el comerciante. Túneles que antes eran firmes ahora se derrumban, herramientas desaparecen, se escuchan voces en la oscuridad. Algunos dicen que la montaña está enojada, que el oro que se perdió nunca debió salir de allí. Mateo bajó la mirada. Sus manos, que habían construido tanto, ahora temblaban apenas. ¿Sabe lo que dice la gente del pueblo?, añadió el comerciante bajando la voz. Aseguran que el espíritu del ladrón vaga por los túneles. Mateo sintió un golpe en el pecho. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, sintiendo que algo lo llamaba desde muy lejos. Había cambiado su destino, sí, pero lo había hecho robando. No solo oro, había robado años de trabajo, sueños y esperanzas. No era un simple robo, y Mateo lo sabía. Era algo espiritual. La montaña le había prestado su riqueza, y Mateo había tomado todo. No había día que no pensara en aquello. Parecía una maldición. El oro brillaba bajo la luz y le recordaba su culpa. Finalmente, luego de meditar todo con calma, dio un respiro hondo y tomó una decisión. Es momento, dijo. Tengo que regresar. Y así comenzó el viaje de regreso. El viaje fue largo, atravesó bosques, ríos, y varios caminos empinados, hasta ver nuevamente la montaña de San Aurelio. La montaña se mantenía majestuosa y silenciosa, como si lo hubiera estado esperando desde aquel día. El pueblo había cambiado, menos risas, más arrugas en los rostros, y muchas casas abandonadas. La mina seguía funcionando, pero la esperanza estaba casi muerta. Los mineros seguían hablando alrededor del fuego, igual que siempre lo hacían, pero ahora con miedo. Dicen que la montaña está viva. Dicen que el oro se está pudriendo. Dicen que el ladrón nunca se fue, que su espíritu llora en las paredes. Mateo escuchaba desde las sombras. Su corazón dolía. Decidió presentarse ante don Laureano, el capataz más antiguo del pueblo, quien había conocido a su padre y siempre lo había tratado con cariño. Cuando Laureano lo vio, casi dejó caer la lámpara que sostenía. Aquel anciano se quebrantó un poco, y reconoció de inmediato a Mateo, y sus ojos se llenaron de lágrimas y asombro. He vuelto, dijo Mateo, con la voz firme pero los ojos llenos de culpa. Ambos se sentaron frente al fuego, como en los viejos tiempos, y de la nada Mateo le confesó todo. Yo fui el que tomó el oro aquella noche, confesó Mateo sin rodeos. Laureano cerró lentamente los ojos. No lo golpeó, no lo insultó, no lo maldijo, solo suspiró. La montaña ya lo sabía, dijo finalmente. Por eso se enoja ahora. Mateo, muy sorprendido, preguntó. ¿Acaso la montaña vive? Más de lo que tú y yo viviremos jamás, respondió Laureano. Y te ha estado llamando. Todos lo sabíamos, siempre supimos que volverías, ahora sígueme. Laureano condujo a Mateo a lo más profundo de la mina, a un túnel antiguo que nadie usaba desde hacía años.
El aire era espeso, se escuchaban crujidos, como respiraciones. Al final del camino, había una gran cámara iluminada por una grieta en la roca, por donde entraba un rayo de luz. Mateo cayó de rodillas. Perdón, susurró, con lágrimas cayéndole por el rostro. De su mochila sacó un pequeño saco. No todo el oro que robó, sino el primero. El que había tomado temblando, pensando que su vida cambiaría. Lo colocó frente a la roca, como una ofrenda. La tierra vibró, el viento silbó dentro del túnel. Una voz muy profunda, que no era humana, ni tampoco temible, pareció murmurar. Ahora lo entiendes. No se derrumbó nada, no hubo castigo, solo silencio, un silencio lleno de paz. Cuando Mateo salió de la mina, el amanecer teñía el cielo de rojo dorado. Laureano lo observó. ¿Y ahora qué harás?, preguntó. Mateo sonrió suavemente. No vine a devolver oro, dijo. Vine a devolver esperanza. Se quedó en el pueblo. Reabrió escuelas, reparó casas, contrató médicos, mejoró las condiciones de los mineros y formó nuevas cuadrillas seguras. El pueblo volvió a respirar. La mina continuó dando oro, pero ahora sin miedo, sin ruido, sin tragedias. Porque la montaña ya no estaba enojada. Por las noches, cuando el viento recorre los pasillos de piedra, aún se puede escuchar un murmullo suave. Mateo, Mateo. Pero ya no es un reproche. Es un saludo, un reconocimiento. Porque aquel joven del que nadie sospechaba, aquel ladrón convertido en leyenda, había aprendido lo más importante. No es el oro lo que da valor a un hombre, es lo que haces con él. La historia de Mateo tiene un mensaje claro, que las personas pueden cambiar y transformar su destino, si tienen la determinación y la humildad para enfrentar las consecuencias de sus actos. Aunque Mateo cometió un gran error, impulsado por el deseo de libertad, el tiempo y la conciencia lo guiaron a comprender que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro, sino en lo que hacemos con nuestras decisiones, y en el impacto que dejamos en los demás. Mateo regresó, no por obligación, su corazón buscaba sanar, reparar y devolver esperanza. Ese acto lo convirtió, no en un ladrón marcado por su pasado, sino en un hombre noble que encontró su verdadera grandeza, al compartir con su gente, y al ayudar a reconstruir lo que había herido. Mateo era un joven que deseaba cambiar su vida, pero eligió un camino incorrecto al robar lo que no le pertenecía. Este acto no solo lo alejó de su hogar, sino que también dejó una herida silenciosa en su corazón, y en la comunidad que lo vio crecer. A pesar de alcanzar riqueza y respeto en lugares lejanos, nunca pudo escapar del peso de su conciencia. Y es ahí donde se encuentra la verdadera enseñanza. Las acciones que tomamos, incluso aquellas que creemos que nadie verá, son las que terminan marcando nuestras vidas. Para la sociedad, el mensaje es claro. No debemos juzgar a una persona solo por sus errores, porque es en sus actos posteriores donde se revela su verdadero corazón. Todos, en algún momento, cometemos fallos. Pero lo que nos define es la disposición de aprender, reconocer, pedir perdón y reparar. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el bien que hacemos. El perdón es más poderoso que la condena. Todos tenemos la capacidad de reconstruir y renacer. La bondad tiene más valor que el oro más puro. En conclusión, Mateo no se convirtió en leyenda por todo lo que robó, sino por todo lo que devolvió: dignidad, unión y esperanza. Ese es el verdadero tesoro que la vida nos ofrece, y que todos podemos elegir y compartir. No olvides suscribirte a nuestro canal. Para más historias emocionantes, dale like, y nunca lo olvides, sonreír es gratis y muy rico.